Él tiene diseñado que su plan en cuanto a la salvación, hermano, vaya siendo con todo y la casa. Y el propósito, nosotros, si nos damos cuenta, como que no estamos cumpliéndolo. No que el Señor no lo cumpla, los que no estamos cumpliendo somos nosotros. Hay gente, hermano amado, en medio nuestro incluso, que por años es cristiano y o su esposa, o su esposo, o sus hijos, o sus hijas, no todavía han tenido la oportunidad de cambiar, de salvarse. No han tenido todavía el privilegio de poder participar de esta gloriosa bendición que es la salvación. Por eso es que hoy en día, hermano amado, que vemos que el tiempo de Dios está tan cerca y que vemos el glorioso cumplimiento de las profecías y que a usted y a mí nos está tocando mirar de cerca el tiempo del fin, participar de cerca del último tiempo, pero nos damos cuenta que en realidad muchas cosas que deberían de estarse ya manifestando en el cumplimiento profético no está haciendo. Muchas veces nosotros nos hemos dado a la tarea, y esto lo digo con cierto dolor, con cierta tristeza, nos hemos dado a la tarea de evangelizar y reevangelizar a los cristianos. Meditaba yo hace rato en la Escritura y como dice la Biblia que Jesús le dice al Señor Jesús le dice a Pedro, le dice que vuelva y que en el templo les hable de las cosas de esta vida. Y cuando yo miro eso digo, bueno, ¿por qué en el templo? Si en el templo ya saben las cosas de Dios. Pero desafortunadamente, incluso en el templo, estamos viviendo un evangelio muy diferente al que la Escritura establece. Estamos caminando en una salvación un tanto diferente a la salvación que la Escritura establece. Y este pasaje que estamos leyendo es algo que nos puede mostrar a nosotros el plan de Dios. Y le voy a decir por qué. ¿Cuántos todavía tienen cierto conflicto en casa? Porque en casa no todos están convertidos como la Escritura dice. A ver, ¿cuántos hay? ¿Alguien que pueda decir amén? No. O ya dirán todos. No, ya, todos hermanos, estamos ya bien todos, esperando al Señor juntos. Y oiga una de las cosas que dice, ellos le dijeron a aquel carcelero, cree en el Señor Jesucristo, ¿y qué dice? Y serás salvo tú y tu casa. El propósito de Dios es que esa salvación llegue al hogar. Pero sin embargo, el error en que caemos es en la manera que nosotros a veces entendemos la palabra. Cuando aquí le dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero, hermano amado, nosotros ese creer lo hemos relacionado meramente con el aceptar. Hay gente que piensa que creer es aceptar. Hay gente que piensa que aceptar a Jesús ya es creer en Jesús. Hay gente que viene a la iglesia y cree que por aceptar venir a la iglesia ya cree en Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 7 y versículo 38, dice Jesús. ¿Qué dice Jesús? Juan 7:38, ¿qué dice Jesús? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Óigame bien, ¿qué dice? El que cree en mí, ¿cómo? ¿Cómo? No dice el que cree en mí como se le pegue la gana. No dice el que cree en mí como él crea. No dice el que cree en mí como él piense que es creer. El que cree en mí
como dice la Escritura que se debe de creer. Y ese es el error, hermano amado, en que se ha caminado en las iglesias. Nosotros podemos mirar, hermano, iglesias, incluso nosotros podíamos ser una de ellas, ¿verdad? Que nos hemos dedicado única y exclusivamente a nosotros, y se nos está olvidando nuestra casa. Y déjeme le digo algo, el principal error en que caemos nosotros es que a veces pensamos que porque la esposa o el esposo viene con nosotros, a veces creemos que ya está convertido. A veces creemos que ya está salvo. Como viene al culto, ¿verdad? Como le preguntan, ¿cómo ves? Pues sí. ¿Y cómo ve la palabra? Pues sí, dice. Ay, gracias Señor, ese ya se convirtió, ¿no? El aceptar no es convertirse. Y déjeme, le voy a decir algo. Nosotros podemos ver con tristeza incluso, óyame lo que le voy a decir, incluso ministros que realmente están creyendo a su manera, no como dice la Escritura. ¿Por qué se lo digo? Porque Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué dice? De su interior va a brotar los ríos. Es decir, va a abrir la boca y va a salir la palabra, va a brotar así, mire, solo tendrá que abrir la boca y va a brotar la palabra revelada, inmediatamente así, a fluir. No necesita, hermano, pasarse 2, 3 días estudiando una palabra para predicar. No se necesita, hermano, sino creer, como dice la Escritura. Y una de las cosas que a mí me sorprende es mirar cómo todavía hoy en día, le repito, incluso ministros que aún no aceptan eso. Aún no aceptan, hermano amado, óigame lo que voy a decirle, su incapacidad cuando tiene que expresar la palabra. Y eso es lo que nos ha estado orillando a nosotros, óigame bien, a que esa iglesia que el Señor está preparando no se manifieste. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere es ir salvando las casas. Por eso cuando en el principio nosotros vemos que iba a sacar al pueblo de Egipto, le dijo a Moisés que entren a su casa y que dentro maten un cordero por familia. ¿Cuántos dicen amén? Usted sabe que el sacrificio del cordero es tipo de la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenía que ser uno por familia, es decir, tenía que ser la casa completa. ¿Sí me está entendiendo? Y a veces, hermanos amados, nosotros no hemos hecho caso a esa parte de la Escritura. A veces, hermano amado, nos hemos nosotros confiado, decía nuestro hermano Juanito, a veces nos hemos confiado que la gente, porque piensa que es hija del pastor, hijo del pastor, o del predicador, o qué sé yo, siente que ya le va a alcanzar esa fe, siente que le va a alcanzar esa salvación, pero no es así. Es realmente importante que nosotros podamos experimentar, participar de las promesas que Dios tiene para la casa. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quisiera mirar con usted, quiero ser breve, realmente quiero ser breve con esta palabra que Dios ponía en mi corazón, porque yo lo que más quisiera es que pudiéramos hacer un alto en esta noche. Y lo voy a decir por qué. Porque estaba meditando esta mañana y yo hablaba con el Señor y yo platicaba con Él y le decía, realmente es increíble ver cuántas diferentes posiciones hay en cuanto a lo que tú estableces. Cuántas diferentes posiciones hay del tiempo en que tú has de venir, del tiempo de la preparación de tu iglesia. Y yo le decía al Señor, ¿y por qué no podemos ser uno todavía? ¿Por qué aún no logramos?
¿Por qué estamos casi igual que al principio? Cada uno creyendo por su cuenta, cada uno creyendo a su manera, cada uno caminando por su lado. El Señor decía algo a mi corazón y me decía, es que la gente piensa que puede creer en mí a su manera. La gente piensa que las cosas van a ser como ellos creen. Y la gente está dejando a un lado lo que yo establezco en mi palabra. Y por eso es que lo que quiero compartir contigo es algo muy sencillo, pero quiero que nos haga reflexionar. Vengan conmigo al Evangelio de San Lucas, capítulo 19. Es algo muy sencillo, pero yo quisiera que en esta noche pudiéramos reflexionar un momento en nuestra salvación. ¿Estaremos gozando de nuestra salvación como la Escritura establece? Porque óigame lo que le voy a decir. El propósito de Dios al salvarnos era que participáramos de todas las promesas que Él tiene. ¿Cuántos dicen amén? Pregúntele al que está a su lado si ya está participando de las promesas de Dios. Pregúntele. ¿Ya está participando o todavía no? ¿Ya está participando? ¿Lo tiene Lucas capítulo 19? Dice la palabra de Dios, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, oiga esto, y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido, ¿qué dice? La salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y eso es lo que yo quiero hablar contigo esta noche. ¿Por qué no ha llegado esa salvación a la casa? ¿Por qué no ha llegado esa bendición de las promesas de Abraham a la casa? ¿Por qué? ¿Por qué todavía, hermano amado, aquel terrible batallar con uno mismo, con nuestro carácter, con nuestra manera de ser, con el carácter de nuestra familia? ¿Por qué? ¿Por qué aún no se ha practicado en el hogar realmente el cambio que Dios trae al hogar? El cambio que Dios trae a la familia. ¿Por qué? ¿Por qué, aunque venimos a la iglesia, dentro de nuestro interior seguimos siendo los mismos? ¿Por qué? ¿Por qué, aunque hacemos un esfuerzo, vamos a decirlo así, humano por cambiar, no viene el cambio? ¿Por qué? Porque realmente no está operando la bendición de Dios en el hogar. Podrá participar la bendición de Dios en la vida de la persona, pero no en el hogar. Por eso es que la gente no crece espiritualmente. Tal vez crezca la cabeza, que es el varón, ¿verdad? Porque a lo mejor va aquí, va allá a oír la palabra, qué sé yo. Pero la esposa, ¿cuántas veces vemos que se ponga a leer nuestra esposa?
O tal vez la esposa, ¿cuántas veces ve que su esposo se ponga a leer? O están tan acostumbrados a verse que intentan leer y se quedan dormidos uno y otro. O están tan acostumbrados a verse dormidos que ya se acostumbraron, que piensan que así es. Que piensan que así es el camino de Dios. Que ya se acostumbraron a venir a la iglesia y dormirse y creen que ese es el camino de Dios. Están tan acostumbrados a que todavía entre sus hijos haya gritos y creen que ese es el camino de Dios. Por eso es que yo meditaba en esto y yo miraba la importancia que tiene que tener para nosotros, para nuestra vida, el estar preparados. Este pasaje es precioso y quiero hablar contigo de algunas características sobresalientes para que nosotros podamos participar de la bendición de Dios, de las promesas de Abraham en la casa. ¿Cuántos quieren conocerlo, hermano? Vamos a ver, hermano, algunos puntos. En concreto son 7 puntos que yo puedo ver con claridad y que quiero compartir contigo en esta noche. Dice versículo 1: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Yo quiero que tú entiendas algo. Jesús va pasando. Jesús va de paso. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que, hermano amado, hay gente que en realidad ni siquiera se va a dar cuenta. Mire, voy a platicar con usted algo. Yo quería hablar de otra cosa con usted en esta tarde. Estaba estudiando incluso algo lindo que Dios me había mostrado en su palabra y que yo quería hablar de ello, pero Dios me habló de esto. Pero meditaba yo en la mañana y decía, ¿cuántos están esperando un avivamiento? A ver, levante su mano. Óigame lo que le voy a decir. ¿Y cómo lo va a identificar? Porque todos lo están esperando. Pero es que es tan fácil oír decir por todos lados que viene un avivamiento que nosotros también ya no lo creemos. Oh, es que viene un avivamiento. Pero ¿cómo lo voy a detectar? ¿Cómo? Y platicaba yo con esta mañana con mi hermano Martín, yo le decía, mira, la cosecha se divide en 3 partes. Lo que son las primicias, lo que es la cosecha y lo que es el rebusco. Lo más excelente para Dios son las primicias. ¿Cuántos dicen amén? Pero para que las primicias vengan, óigame bien, va a llegar una lluvia temprana y para el rebusco va a llegar una lluvia tardía. Hermano amado, pero esto es tan sencillo de verlo. Cuando no es tiempo de lluvia y usted ve que empieza a llover, dice, qué raro, si no es tiempo de lluvia. Pero usted dice, ahorita se quita, porque no es tiempo de lluvia. Pues, solo chispea ahorita y ahorita se va a quitar. Igualmente, cuando ya se pasó la temporada de lluvia, y usted ve que empieza a llover, dice, qué raro, si ahorita ya no es tiempo de que llueva, pero solamente pasa y chispea un poquito. ¿Se ha fijado en eso? Bueno, pues cuando venga ese avivamiento para preparar a las primicias, yo sé que la gente está esperando tal vez meses, tal vez años de avivamiento, pero según lo que Dios me ha mostrado, yo creo que muchos ni cuenta se van a dar del avivamiento, porque viene para los que están preparados, viene para los que saben que viene una lluvia temprana para que Dios levante primicias. ¿Por qué? ¿Será porque Dios lo quiere esconder? No, sino porque está establecido así, porque así está establecido. Por eso el Señor, cuando va estableciendo, dice, iban a celebrar la fiesta de los tabernáculos, iban a celebrar la fiesta de las primicias, pero igual dice, iban a celebrar la fiesta de la cosecha, de la salida del año. Es decir, cuando empiece a terminar el año agradable al Señor, tiene que venir esa lluvia.
Por eso es que el Señor solo va pasando. El Señor no va tocando de puerta en puerta. Aquí Él pasa, Él pasa. Dice, el Señor iba pasando por Jericó, es decir, pasando por el mundo. Por eso es tan importante, hermano, que nosotros entendamos que necesitamos estar preparados, que necesitamos estar activos en la obra, que necesitamos estar sirviendo para que Él pueda encontrarnos operando en lo que Él quiere. Ahora dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y vea esto, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, verso 3, procuraba ver quién era Jesús. El primer punto que tenemos que tener nosotros, si queremos estar preparados para que esta salvación llegue a nuestra vida, es procurar ver a Jesús. Procurar ver a Jesús. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que tengamos el deseo de conocerlo. ¿Cuántos tienen el deseo de conocer al Señor? Óigame bien, hermano amado. Él había oído hablar de Jesús. Él sabía incluso que Jesús iba a pasar. Pero quiero que entienda esto. Él sabía que Jesús iba a pasar por ahí. Él había oído hablar de Jesús. Él había oído hablar de lo que Jesús hacía. Pero él no se conformó. Y ese es el asunto. Nosotros venimos a oír hablar de Jesús aquí, pero estaremos procurando verlo cara a cara. ¿Estaremos procurando conocerlo? ¿O solamente venimos a sentarnos y oír lo que nos digan de Él? ¿Sí me está comprendiendo? ¿Sí me está entendiendo? El primer punto, hermano amado, necesitamos procurar tener un encuentro personal con el Señor. Es decir, no solamente oír lo que se dice de Jesús, no solamente oír lo que el Señor le revela a otros, sino tener un encuentro con Él y poder platicar con Él y que Él pueda hablarnos a nuestra vida. Por eso es, hermano amado, que la Biblia dice, óigame bien, dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me conocen. ¿Cuántos dicen amén? Hermano amado, pero sin embargo nosotros no hemos procurado verle, es decir, no hemos procurado conocerle. Nosotros no hemos procurado decir, no, es que yo tengo que conocer al Señor. ¿Cómo yo oigo que hablan y dicen que Él habla, que Él da sueños, que Él muestra? Pero ¿qué pasa conmigo? ¿Sí me está comprendiendo? ¿Qué pasa conmigo? Ahora, hermano amado, una de las cosas que es importante, óigame bien, no es solamente que nosotros sepamos lo que Él está haciendo por otros lados, sino que lo haga también con nosotros, sino que lo haga con nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? No es solamente oír que Él está visitando lugares, que está visitando iglesias, que está visitando vasos, sino que te visite a ti en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Que te visite aquí en tu casa. Que tú puedas experimentar, hermano amado, doblar tu rodilla delante del Señor y mira, hermano amado, que inmediatamente tú sientas su presencia. Que inmediatamente tú sientas su luz que está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermano amado, nosotros necesitamos conocerlo en persona, pero desafortunadamente, vea lo que dice aquí. Él procuraba ver quién era. Oiga, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía. ¿Qué dice? ¿Sabe por qué mucha gente no tiene ese conocimiento de Jesús? Porque le da el tiempo que le sobra. Porque la multitud de sus problemas, porque la multitud de sus ocupaciones, porque la multitud de sus negocios le impide acercarse a ver a Jesús. Oiga, mira, aquí mucha multitud iba con Jesús, caminando con Él. Y sin en cambio Jesús se detuvo a verlo, a Él, porque Jesús sabía que Él procuraba verle.
¿Cuántos dicen amén? Por eso es, hermano amado, que nosotros, nuestra multitud de problemas, nuestra multitud de ocupaciones, no nos permite acercarnos a Él. Nos estorba. Hermano, por eso es que hay gente que solo conoce a Jesús de oídas. Y cuando le preguntan, bueno, ¿y usted qué puede decirme de Jesús? ¿Cómo es Jesús? Tal vez tenga que decir como Felipe o como Tomás, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dijo, ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes? ¿Cuánto tiempo hace que se supone que son mis discípulos? Y ni siquiera saben de Él. Oiga, hermano, por eso le comentaba yo hace un momentito, que por eso es que es tan triste. Y por eso es que vemos que no hay cambio en las casas, porque solo oyen de Jesús. Saben que Jesús se mueve, saben que Jesús hace, pero vean las casas. Por eso es que es tan importante para nosotros, hermano amado, reconocer que la multitud, hermano amado, de nuestros problemas nos frenan. Una de las cosas, hermano amado, vea lo que dice. Y no lo podía ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Verso 3. ¿Por qué no lo podía ver? A causa de la multitud. Es decir, por la multitud de sus problemas, por la multitud de sus ocupaciones, por la multitud de cosas que tienen que hacer, no procuran verlo. ¿Y sabe cómo se manifiesta? En que son pequeños. No crecen en el conocimiento. Hay gente que crece de años, crece viejo en el Evangelio, pero en cuanto al conocimiento de Él, no crece. No crece. Todavía es gente, hermano amado, que se pregunta, gente que no entiende, gente que no comprende lo que el Señor tiene en su palabra, porque es pequeño. Por eso la palabra de Dios establece que necesitamos llegar a la estatura de un varón perfecto, del conocimiento de Él. Porque necesitamos conocerle, hermano, pero cuando solo oímos, cuando solo lo conocemos de oídas, cuando solo sabemos que Él pasa ahí, cuando solo sabemos que Él anda por ahí, hermano, pero no procuramos verlo, pero no procuramos conocerlo. Oiga, necesitamos reconocer, hermano amado, que somos pequeños. Necesitamos reconocer que realmente no hemos podido crecer. Por eso es que es para mí tan importante, hermano, que nosotros podamos hacer un análisis en esta noche. ¿Cuánto tiempo cree que tarde para que el Señor venga? ¿Cuánto? Y tal vez ni siquiera conocemos lo elemental de su venida. Tal vez no. Platicaba en la mañana con un pastor y me decía, mire usted qué opina de esto. ¿Qué opina usted de esto que ya está operando la marca de la bestia? Y me dio, sinceramente lo digo, me dio tristeza. Porque dije, es pastor. Y si así está él, ¿cómo estará el pueblo? Que él crea que ya está operando la marca de la bestia. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo le dije, hermano, lea Apocalipsis 13 y vea, usted vea. No, pero que mire que usted ve ahí. Ahí vea. Usted va a poder entender con claridad. Y para mi sorpresa, abrió su Biblia, leyó y me dijo, es que no entiendo nada, me dijo. Y yo dije, y mire, le voy a decir algo, hermano. Sinceramente, le digo que Dios me habló. Y yo dije, ¿cuántos de nosotros así estaremos? Que abrimos la Biblia y no entendemos, hermano. Pero creemos que lo conocemos. Pero porque creemos a nuestra manera, no creemos como dice la Biblia. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior va a correr la palabra viva.
ríos de agua viva, ríos de palabra, por creer en Él, como dice la Escritura. No como nosotros creamos, porque la Biblia dice también los demonios creen y tiemblan. Hermano, por eso es que cuando Zaqueo, hermano, supo que él pasaba, dice la Biblia, él procuró ver quién era. Y aunque estaba la multitud, él reconoció que la multitud le estorbaba porque era pequeño. No es hasta que uno reconozca, hermano, que no ha crecido espiritualmente, que uno se va a meter a procurar conocer al Señor. Pero no es sino hasta que uno reconoce. No es hasta que uno venga y se reconoce y dice, Señor, ¿realmente qué conozco de ti? ¿Realmente qué conozco? Ni el sonido de tu voz, ni el olor de tu presencia, ni el sentir cuando tú desciendes. ¿Qué conozco? Solo lo que dicen, solo lo que hablan otros, solo lo que le has permitido experimentar a otros. Pero no es hasta que uno hace un alto y dice, yo no quiero seguir así. Yo voy a procurar ver quién es Jesús. Segundo punto, verso 4. Y corriendo, oiga esto, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Ok. El segundo punto es correr a verlo. Es decir, estar dispuesto para sus cosas antes que para las nuestras. Oiga bien, hermano. Correr, estar dispuesto para sus cosas. Porque mire, hermano amado, nosotros hemos platicado muchas veces esto. Que nosotros a veces no lo vemos así y no lo aceptamos. Pero nosotros a veces reverenciamos más nuestro trabajo que el culto a Dios. Porque nuestro trabajo, por el temor a llegar tarde y que nos regañen, nos levantamos temprano y hermano, ya estamos temprano. Pero para las cosas de Dios decimos 1 hora y media de alabanza. Creo que llegue media hora tarde, 40 minutos tarde. ¿Qué importa? Esto es un montón de tiempo de alabanza. ¿Qué importa que uno llegue tarde? Pero uno no acepta, que reverencia más el trabajo. Por eso el Señor le dijo un día al sacerdote, por cuanto honraste más a tus hijos que a mí. Y le hubiera dicho, yo no los honré, yo no los honré, Señor, no los honré. Porque usted puede leer la Biblia y releer el pasaje y leer varias veces y usted no va a encontrar en ningún lado que él haya honrado a sus hijos. Pero para Dios, dijo, para Dios Él lo ve como que lo honras más que a los hijos. Mire qué terrible. Por eso que a veces nosotros no aceptamos, pero el Señor sí lo ve. Y luego dice, subió a un árbol sicómoro. Óigame bien, hermano amado. ¿Cuántos están dispuestos a superar los estorbos que hay? Necesitamos estar dispuestos a superar. Pero ¿cómo voy a superar un estorbo si no lo reconozco? Si estoy tan confiado con el evangelio que llevo, si estoy tan confiado con la vida que llevo. Lo que le decía hace un momento, piensan que así es el evangelio. Piensan que agarrar la Biblia y empezar a leer 2 o 3 páginas y dormirse, piensan que ese es el evangelio. Piensa que hincarse, a empezar a orar y dormirse, cree que ese es el evangelio. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Será ese el evangelio que Dios tenía preparado? Ese es el problema. Por eso es que, créamelo, hermano amado, por eso es que es preocupante. Preocupante ver nosotros. ¿Qué iglesia estamos formando? ¿La iglesia militante o solamente una iglesia pasiva? ¿O una iglesia de multitud? Que va caminando, porque mire, hermano amado, para mí es tremendo este pasaje. Porque el Señor iba caminando y mucha gente iba con Él, y sin embargo Él solo se volteó a hablarle a Zaqueo, y solo le habló por nombre a Zaqueo, y solo entró a la casa de Zaqueo. ¿Y los demás? ¿Se da cuenta? Ahora, hermano amado, nosotros para poder superar los estorbos, necesitamos reconocer cuáles son los estorbos. Necesitamos estar dispuestos a superar todos los obstáculos, óigame bien, y sobre todo reconocer que solo estoy conociendo a Jesús de lo que otros hablan.
de lo que otros dicen. Ahora, hermano amado, una de las cosas que a mí me gusta, dice, subió a un árbol sicómoro para verle. ¿Por qué? ¿Qué dice verso 4? ¿Qué dice verso 4? Oiga, porque había de pasar por ahí. Ahora la pregunta es, ¿cuántos están tratando de conocer por dónde va a pasar el Señor, hermano? ¿Se da cuenta? Necesitamos aprender. Necesitamos aprender, Señor, por dónde va a empezar tu avivamiento. ¿Por dónde? ¿Por dónde vas a empezar a caminar? ¿Por dónde? No sea que vayas a pasar y pases de largo. ¿Por dónde vas a empezar? Él sabía por dónde iba a pasar. Oiga, es impresionante esto. Ahora vea esto, hermano amado. Verso 5, perdón. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, oiga esto. Él va caminando y no se detuvo con nadie, solo se le reveló a Zaqueo. ¿Sabe qué quiere decir Zaqueo, hermano? ¿Alguien sabe lo que quiere decir Zaqueo? ¿El nombre? ¿Alguien tiene de esos libritos donde están los nombres? Véalo. Zaqueo quiere decir puro, puro. Oiga, Él se le va a revelar, mire hermano amado, aunque parezca que nadie se da cuenta que tú estás tratando de buscar a Dios, aunque parezca que nadie se dé cuenta que tú agarras tu Biblia y que te jalas los cabellos y que dices, Señor, no entiendo. Y que aunque parezca que nadie se da cuenta que te tiras a orar y estás llorando, y aunque tú sientas que el Señor no baje, Él sí te conoce por nombre. Él te conoce. Mira, él iba caminando ahí con la multitud y solo volteó y le dijo, y lo vio, lo reconoció. Oiga, lo reconoció, porque Él sabe quiénes son los que verdaderamente son puros. Hermano, no que te digan que eres puro, no que te creas que eres puro, que el que está ahí arriba sepa que eres puro. Porque Él es el que nos pesa, Él es el que pesa el corazón. Hermano, como Pablo decía, yo en poco tengo con que ustedes me juzguen. Y esa es la condición que debe tener uno. Yo en poco tengo que usted me juzgue. A mí me importa que el que está ahí arriba me juzgue. Y que cuando saque la balanza y que diga, mira, pusimos la balanza y fuiste hallado falto de peso. Pero qué tal cuando diga, fuiste hallado justo, fuiste hallado puro. ¿Por qué, hermano amado? Porque creer el Evangelio no es creer como uno quiere, sino dice la Biblia, el que cree como dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, él mismo dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y mire, todos dicen que tienen fe. Y Él se pregunta, cuando venga hallará fe, pero claro, fe de la que Él está buscando. ¿Cuántos dicen amén? Mire, cuando miremos lo de la predestinación, se va a dar cuenta. Cuando se dé cuenta ¿quién es el que tiene simiente satánica? ¿Quién? Porque aquí nos vemos todos iguales y diremos, ¿quién? Pero una de las características que a mí me impresiona de la simiente satánica es cuando Juan el Bautista les dice, engendros de víbora, o hijos de víbora, o hijos del diablo, como quieran, les dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y el que hace las cosas por temor, ese es del otro. El que por temor diezma, el que por temor no falta, el que por temor se apura, es que se anda caminando del otro bando. ¿Por qué? Porque cree a su manera, porque no cree como está establecido. Hermano, por eso es que esto, mire, hermano amado, nosotros sabemos que este camino es de valientes. ¿Cuántos dicen amén?
Este camino, hermano amado, es para ir arrancando bendiciones. Es para ir tomando las bendiciones que Dios tiene. Entonces, hermano amado, nosotros vemos que cuando Él hizo los esfuerzos, el Señor Jesús lo vio. Óigame bien, tal vez, hermano amado, que nosotros pensamos que Él no nos conoce, pero vea lo que dice, hermano amado. Vea lo que dice. Estamos en el verso 5. Y le vio y le dijo: Zaqueo. Óigame bien, hermano. Zaqueo. Lo conoce por nombre. Y óigame bien, vea lo que le dice. ¿Sabe cuál es la señal de que el Señor lo conoce por nombre a usted? ¿Cuál es la señal de que el Señor ya lo conoce por nombre? De que le dice: bájate, bájate, bájate de tu árbol. En otras palabras, lo primero, que cuando uno se entrevista con el Señor, lo humilla. Por eso el que todavía que camina con altivez, aunque él diga que conoce al Señor, no lo han bajado de su árbol. Sigue en su árbol. Cuando sigue teniendo la altivez en su corazón, sigue arriba de su árbol. Pero cuando el Señor le dice: bájate, óigame bien, se va a poner a la altura que realmente tiene. Y ya no va a ver a los demás así de arriba del árbol, sino se va a ver cuán pequeño es Él delante del Señor. Por eso el Señor le dijo: bájate, porque eres jefe de publicanos y tienes muchas ocupaciones y tienes mucho dinero y tienes muchos negocios. ¿Quién sabe cuántas cosas tenía Zaqueo? El Señor le dice: bájate y quiero que veas realmente cómo eres. Hermano, él reconoció y dijo: sí, Señor, si he defraudado a alguien, le doy cuadruplicado, Señor. Porque es la evidencia de que lo conozcan arriba cara a cara. Pero cuando uno todavía camina con altivez, hermano, podrá decir que Dios le habla y podrá decir: no es cierto, porque no lo han bajado del árbol. Se requiere, hermano amado, que uno deba reconocer la multitud de estorbos que hay para que lo puedan bajar. Ahora, óigame bien, hermano, cuando Él le dice que baje, le dice que se humille. Ahora vea bien esto. El árbol, usted sabe que la Biblia de árboles habla de ministros, ayudas, servidores. Entonces el Señor le dice: bájate de lo que tú te ayudas para sentirte más. Bájate de lo que tú crees que te sirve para sentirte más. Y cuando baja y lo ve cara a cara, hermano, es cuando uno ya no tiene ni qué decir. Por eso cuando Moisés subió, hermano, solamente dijeron: hey, Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es santo. Y Moisés hubiera dicho: pero ¿qué? En otras palabras, le estaban diciendo: olvídate, Moisés. Allá en Egipto eras el comandante de los escuadrones de Faraón y eras el poderoso en palabra y obra, pero delante de Dios no eres nada. Delante de Dios solo nos resta humillarnos. ¿Cuántos dicen amén? Delante de Dios solamente nos queda humillarnos. Mire, hermano amado, por eso es que la Biblia dice que un día toda rodilla se doblará. ¿Cuántos dicen amén? Y usted podrá pensar: pero pues si nosotros ya la doblamos. Pero a lo mejor la doblamos porque vemos a los otros. O a lo mejor la doblamos pero con el orgullo en el corazón, hermano. Y la dobla usted pensando: oh, ni alfombra ponen estos aquí, ¿no? Ni barran aquí, todas las piedras se me encajan. No se doble mejor, hermano, porque no se lo toman en cuenta. Sí, mire, tan bonito que es doblarse por amor, hermano. Y doblarse por amor. Y que se dé con la piedra. Ay, gracias, Señor. Gracias por esa piedra.
¿Cómo no me echaron más piedras ahí? Por eso dice que un día toda rodilla se doblará. Pero quiere decir que un día todos vamos a reconocer realmente lo que es arrodillarse delante del Señor. Amén. Ahora, ok, seguimos. Entonces dice que él le vio y le dijo: Zaqueo, desciende. Y luego le dice: ¿por qué es necesario que qué? Que pose. Ok, óigame bien. ¿Qué es necesario que yo pose en tu casa? Vamos a aplicarlo primero de las dos maneras. ¿Cuántos dicen: yo soy casa del Espíritu Santo? Yo soy casa de Jesús. ¿Cuántos pueden decir? Entonces lo que Jesús le dijo es: necesito posar en tu casa. Necesito que te humilles. Necesito que reconozcas lo que eres y que yo pose dentro de ti. Que yo me siente en tu trono. Mire, hermano amado, porque la pregunta es bien sencilla. Nosotros como David tenemos que enfrentarnos al rey Saúl. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe quién es el rey Saúl? El que está acá adentro. Es el que está adentro. Y David es el que Jesús quiere que seamos. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, es contra nosotros mismos el asunto. ¿Cómo tratamos a nuestro rey Saúl? ¿Lo alimentamos o lo esquivamos, hermano? ¿Sí me está comprendiendo? Porque él nos quiere lanzar lanzas, perdón por la redundancia, nos quiere aventar lanzas. ¿Y qué hacemos nosotros? Por eso es que le dice: baja. No le dijo: pues sube mejor, mira nomás ahí, si me bajo no te puedo ver. No, hermano. Le dijo: es necesario que me conozcas. Y cuando lo conoció, ahora le dijo: ahora, ¿me recibes? Es necesario que yo pose en ti. ¿Cuántos están dispuestos a sujetarse? Siempre, ¿verdad que siempre decimos que amén? Amén, sí. Yo me sujeto, Señor. Claro, como nunca oímos las indicaciones que nos da, decimos: amén, Señor, yo me sujeto. Cuando alguien me pregunta: ¿usted se sujeta a Dios? Sí. ¿Y qué le ha mandado a hacer? No, la verdad, nada. ¿Cómo dice que se sujeta? Oh, bueno, yo estoy sujeto. ¿A quién? Me pregunta de que está a su lado, a ver a quién está sujeto. ¿Sí me entiende? ¿Sí me comprende? Por eso es que le dice: baja, necesito posar. Le dice: necesito que me aceptes, necesito que te sujetes. Por eso es, hermano amado, que nosotros creemos en Jesús, pero a nuestra manera, no como dice la Escritura. ¿Sí me está comprendiendo? Pero necesitamos creer como dice la Escritura, necesitamos sujetarnos para que Él pueda hablar. Es decir, hermano, que no tomemos decisiones. Vea lo que dice. Estamos viendo el verso 5. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Óigame bien, verso 6. Entonces él descendió a prisa. ¿Y qué dice? Óigame bien, hermano. ¿Sabe por qué hay gente que no tiene gozo? Pregúntale que está a su lado si tiene gozo. Le va a decir amén. Ya lo sé. Pero vamos, pregúntele. Pregúntele, ¿verdad? ¿Verdad que le va a decir que sí? Le va a decir: ¿tiene gozo? Le hace: sí, hermano, ya empezaron las posadas, hermano. Espíritu navideño. Señor lo reprenda. Oiga, hermano. Es que, hermano amado, este tipo de evangelio, el creer de esta manera, es lo que no nos cabe en la mente. Que el gozo viene por la humillación, hermano. Porque le dijo: desciende, y dice que el gozoso descendió, hermano.
Óigame. Pero este tipo de evangelio es el que no se alcanza a comprender con la mente. Por eso la Biblia dice que cuando Pablo fue ahí arriba y le dieron cosas tan inescrutables que los hombres no las pueden exponer. Eso no se puede estudiar. Lo que Dios revela no se puede estudiar, por más que se meta y se meta. Eso Dios lo va a revelar. ¿Sí me comprende? Por eso es que este evangelio, hermano, esta humillación que produce gozo, hermano, ¿cómo va a venir el gozo? Si no nos humillamos delante del Señor. ¿Cómo? Ahora, vea lo que dice, por favor, hermano. Óigame bien. Debe producir gozo la humillación, pero solamente cuando aceptamos nuestra condición, nuestro tamaño. Pero mientras no lo aceptemos, Él no se nos va a manifestar. Y mire, hermano amado, verso 7, vea lo que dice. Al ver esto, ¿qué dice? Y ese es el problema. Ese es el temor de la gente para humillarse. Ese es el temor de la gente de pasar aquí al frente y decirle, Señor, yo no soy nada. Porque la gente piensa que van a murmurar. Van a murmurar. Y es por eso, hermano amado, que la gente sigue igual. Porque cuando dice vamos a orar, ya la gente se acostumbra. Yo desde aquí de mi lugar, Señor, al cabo, tú y yo sabemos nuestro trato. No, hermano. Y dice, Señor, tú y yo nos entendemos a señas. No necesito decirte tanto. Para que no se enteren los demás, Señor. ¿Para qué? Claro, porque le da pena que van a murmurar y que van a decir, ¿ya viste ese saqueo? Hermano, ¿qué importa? ¿Qué importa? Si a final de cuentas el reconocer, el que yo reconozca mi condición, eso va a hacer que me conozcan por nombre allá arriba. A final de cuentas eso va a hacer que la salvación llegue a mi casa, no solamente a mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero necesitamos atravesar esta murmuración, hermano. Fíjese, hermano amado, a veces nosotros no nos damos cuenta. Pero hay momentos, hermano amado, que por eso es que esas cosas van pasando de largo. Pasa la visitación de Dios y pasa de largo porque no nos humillamos. Verso 8, vea lo que dice. ¿Qué dice verso 8? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, ¿qué dijo? He aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Cuántos quieren la visitación de Dios a su casa? Necesita estar dispuesto a corregir. Se acabaron los amenes. Señor, lo que yo he hecho lo corrijo. No lo voy a volver a hacer. Voy a corregir. Y como a Dios no se le puede mentir, él sabía que estaba diciendo la verdad y entonces le dijo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Pero cuando uno está dispuesto a corregir, cuando uno le dice, sí, Señor, yo estoy dispuesto a corregir, versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Pero se requiere que tengamos el deseo de corregir y que se lo digamos de palabra, pero que lo pongamos por obra. ¿Cuántos dicen amén? Yo termino con esto. Valdría la pena preguntarnos, ¿sabemos por dónde va a pasar Jesús? ¿Sabemos por dónde va a pasar el avivamiento? ¿Sabemos por dónde viene la visitación? ¿Hemos buscado tener un encuentro cara a cara? ¿O nos estamos conformando con oírlo de lejos? ¿No será que la multitud de problemas, de ocupaciones, nos estará estorbando verlo? Cierra tus ojos, vamos a orar al Señor.